La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes. Como cada 15 días, muchas gracias por estar con nosotros y con el auditorio, Francisco. Bueno, tenemos temas que tienen que ver con la gobernanza y los vamos a explicar. Mejor dicho, el doctor Francisco Hernández lo va a explicar porque se dio a conocer en el Reino Unido un informe muy interesante que tiene que ver con la participación que tuvo Inglaterra, el Reino Unido, básicamente en la guerra contra Irak. Esta invasión de Irak en 2003, pues finalmente resulta que no era inevitable, la inteligencia para iniciarla no fue contundente, las decisiones que se tomaron no fueron propiamente consultadas con el resto del gobierno británico, las tropas no recibieron entrenamiento previo y no se tomaron bien en cuenta las consecuencias ni se hicieron planes adecuados para la post-invasión. Esto fue el resultado básicamente, las conclusiones a las que llegó el diplomático británico Sir John Chilcot durante una investigación que no fue así nada más a la ligera, duró 7 años. Es una investigación compilada en 12 tomos y 2.6 millones de palabras en este llamado informe Chilcot sobre Irak. Francisco, ¿qué nos comentas al respecto? Porque tiene que ver temas con gobernanza, en este caso gobernanza en el Reino Unido en la época de Tony Blair. Sí, yo creo que este documento es muy importante por varias razones. Uno, nos deja ver lo que es una democracia madura, en el caso del Reino Unido, de centenaria, etcétera, y con sus sistemas actuando muy bien de contrapesos. Es decir, es en el momento en que se toma la decisión en el 2009 de retirar las tropas británicas de Irak, después de la segunda invasión a Irak en el 2003, en el 2009 se retiran las tropas y el primer ministro de ese entonces dice, muy bien, nos vamos a retirar, pero ¿qué lección deja esto para la nación? Y olvídate ya de partidos, que si conservadores, laboristas, para la nación. ¿Qué lección dejó esta participación del Reino Unido? Y entonces se encomienda a Chilcot para que haga un informe, una investigación, un informe. Pero el mismo Tony Blair. No, el siguiente primer ministro, Brown. ¿Quién fue? Gordon Brown. Gordon Brown. Es decir, viene a iniciativa del propio gobierno británico y decir, vamos a reflexionar qué pasó, todo lo que hemos gastado, invertido y qué lecciones, sobre todo esa es una palabra clave, qué lecciones nos deja esta participación. Entonces se le asigna a Chilcot que haga el informe, pero bien vale la pena detenerse en el informe. Fueron, como tú bien dijiste, 7 años de investigación. 7 años con las conclusiones, bueno, el informe en 16 tomos, ¿no? Tú acabas de decir 2,5 millones. Yo dije 12 tomos. 12 tomos. Y 2,5 millones de palabras, porque ahora ya están electrónicos, es más fácil contar las palabras que las páginas. Y es muy importante por otras razones, aparte de las conclusiones que vamos a hablar, que es un ejercicio de rendición de cuentas espectacular. Se hace esa investigación. Todos los documentos son públicos. De hecho, tú puedes bajar los 12 tomos. Sí. Están en internet, libre, los bajas. Están los 150,000 documentos en los que se basaron para la investigación. Es decir, informes del Ministerio de Exteriores, de Guerra, de Marina, de la Inteligencia, del famoso MI, ¿no? donde trabajaba el James Bond, etcétera, todos los sistemas de inteligencia, salvo algunos que todavía quedan clasificados. Todavía hay clasificados. Todavía hay. Porque aquí nada de que digan, no, es que los documentos son clasificados. No, aquí la mayoría de los documentos están, ¿no? Sí, la mayoría. Hay algunos clasificados porque así se determinó. Pero están allí, están disponibles en un sitio web. Si tú quieres revisar los 150,000 documentos en los que se basó la investigación, aparte están las transcripciones y las grabaciones de cada uno de los entrevistados, porque en el informe se divide en esta investigación documental, ¿no? Partes de guerra,
informes de inteligencia, minutas de la Cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay testimonios por testigos de primera mano, es decir, que estuvieron allí. Digamos los principales protagonistas. Así es, ¿no? desde de generales en Irak, hasta soldados rasos que fueron a la... Que ahora ya son veteranos de guerra, ¿no? Ya son, y están en una asociación de veteranos. Entonces hubo una entrevista a muchos de ellos y están disponibles las grabaciones y las transcripciones de cada una de ellas. Las entrevistas incluyeron a Tony Blair, que fue el primer ministro en ese tiempo de la invasión. Entonces, todo está allí. Fue pagado con fondos públicos. Alrededor, la suma la dieron a conocer, los 7 años de investigación fueron algo así como 12 millones de libras. Ahora ya está un poquito devaluada la libra, pero son 12 millones antes con de la devaluación. Sí, con las cuentas, bien, cuánto, los salarios de cada uno de los integrantes de la comisión, etcétera. Todo perfectamente claro. Entonces, por el lado de la, ¿cómo podemos decir?, de la hechura del documento, es un ejemplo, creo yo, a mi juicio mundial, de una rendición de cuentas. Porque, como vamos a ver, es bastante crítico con los resultados, tú los acabas de mencionar, y están disponibles. Yo hacía inevitablemente la comparación. ¿Cuándo hemos visto un ejercicio de esa naturaleza en México? ¿Te acuerdas aquella idea de armar una comisión de la verdad de 1968, organizada por el entonces presidente Fox? ¿Recuerdas? Bueno, siempre se ha... Pero aquí hay un dicho también que dice, cuando tú quieres que algo no se sepa, forma una comisión. Pero mira cómo en otros lugares sí funcionan las comisiones. En otros lugares sí funcionan, por supuesto, y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Y además, podríamos decir en nuestras medidas mexicanas, un ejercicio transeccional, ¿no? En este caso de transgobiernos, es decir, porque allá los gobiernos pueden terminar antes de los 4 años por los que se vota, etcétera, ¿no? Y entonces superó varios primeros ministros y aquí está el informe, ¿no? Entonces eso es para mí espectacular, me da mucha envidia. Ojalá tuviéramos la vocación y la voluntad de hacer ejercicios de rendición de cuentas de esta naturaleza en México. Ahora, pues no te debe dar envidia, quizá haya una oportunidad para la próxima administración que termina después del proceso electoral del 2018, que se forme una comisión y que investigue pues muchos de los casos que han ocurrido en esta administración, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que no... que siempre hay premura para que en tu periodo, en tu sexenio, trienio o tu periodo, haga la comisión y tenga las conclusiones. No, estas ya vemos que hay que tener calma, pero esa es parte de la vocación democrática, ¿no? Sí. Es decir, calma, lo queremos bien hecho, no un dictamen como los que estamos acostumbrados. Pero ¿sabes qué llama la atención? Que, por ejemplo, en el Reino Unido ha habido manifestaciones, obviamente, pero en contra de familiares de los quienes participaron directamente en esta guerra, es decir, los militares, ¿no? Que ahora ya son, como yo mencionaba, veteranos de guerra y que están planteando incluso la posibilidad de ellos de interponer recursos legales, ¿no? Contra precisamente las autoridades de ese entonces, ¿no? Sí, esa es la otra gran ventaja de elaborar, tener la paciencia de elaborar estos informes. ¿Por qué? Porque ya son un fundamento muy importante para futuras acciones. Es decir, la segunda etapa de la rendición de cuentas. Ahora sí, con estos indicios muy sólidos, se pueden incluso, y ya la prensa británica habla de la posibilidad de llamar a juicio. Sí, a Tony Blair. A Tony Blair. Bueno, y a varios también de que estuvieron durante esa administración, porque los servicios de inteligencia justificaron la invasión primero sobre pruebas inconsistentes, es decir, que no tenían ningún fundamento. Es la primera conclusión a la que llegó este informe, así de contundente es, ¿no? Simplemente se especuló y la certidumbre sobre las armas de destrucción masiva que presuntamente tenía Saddam Hussein, pues estas no eran reales, ¿no? Así es, esa
fue en primera instancia fue la gran justificación de la invasión. Para la invasión. La existencia de armas y su uso casi inminente por parte del gobierno de Saddam Hussein. Muy poca gente se la creía. Lo que este informe hace es ya comprobar contundentemente que las informaciones de la inteligencia eran muy frágiles e incluso facciosas, ¿no? Y países como Francia, Alemania no se la creyeron en su momento, los suecos no se la creyeron, incluso el gobierno mexicano no se creyó ese argumento de la existencia y del uso inminente de las armas. Recordemos que en ese tiempo México formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU junto con Chile, y los dos países latinoamericanos votaron en contra de la invasión, precisamente porque dudaban de esas también de durante la administración de Vicente Fox. De Vicente Fox, efectivamente. Que México entró por primera vez a formar parte del Consejo de Seguridad. Nunca antes había estado dentro del Consejo de Seguridad. Y fíjate que ya que estamos en esas nostalgias, cuando Fox toma la decisión de no avalar la invasión, a pesar de las presiones tanto de Estados Unidos como de España, fue su momento más elevado de popularidad. Mayor nivel de aceptación. Sí. Así. ¿Por qué? Porque simplemente apeló a la gran tradición de la política exterior mexicana, de no intervención, de agotar hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas instancias, los procesos de paz, y las armas solo en casos muy raros y extremos. Y México insistía en que todavía quedaba tiempo para negociar, y curiosamente también el informe habla que no se agotaron todos los recursos por la vía pacífica. De acuerdo. Y además de que todo esto fue utilizado de forma exagerada, todos los argumentos que en ese tiempo esgrimió Tony Blair fueron utilizados de forma exagerada precisamente por su administración para avalar esta intervención de Irak y bueno, también avalar la intervención norteamericana, ¿no? Incluso hay una parte donde dice que Tony Blair le dijo, voy a estar a George Bush, le dijo, voy a estar contigo pase lo que pase, ¿no? Así es. Ahora, otra consecuencia importante... Francisco, vamos a hacer una pausa, sí. Permito, si quieres regresamos para seguir platicando de este informe, porque todavía hay otros datos contundentes sobre este informe Chilcot, sobre la participación de Inglaterra o el Reino Unido en la invasión de Irak. Ya regresamos. Bueno, continuamos en la báscula jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Estamos analizando el informe de Chilcot precisamente sobre la participación del Reino Unido en la invasión de Irak y otros datos rápidos sobre las conclusiones de este documento, de este informe, Francisco. Estados Unidos y el Reino Unido no fueron capaces de producir pruebas consistentes en su momento. El régimen de Saddam Hussein no suponía un peligro inminente. Según el informe, el juicio sobre las capacidades de Irak se presentaron con una certidumbre que no estaba justificada, es decir, en forma exagerada. La coalición internacional no agotó todas las vías diplomáticas existentes antes de aventurarse a la operación militar, y el interés por llegar a la invasión era superior a la posibilidad de encontrar una vía dialogada al conflicto. La acción militar no fue la última opción, en palabras del propio informe, y no se había definido un claro plan posterior a la invasión. Esto es catastrófico, porque efectivamente ya ha desmantelado el régimen de Saddam, pero queda el ejército. Y el ejército queda, salvo mandos superiores, generales, etcétera, el gran fuerte del ejército queda allí, y ahora con un problema de lealtad. ¿A quién? ¿No? Un ejército hacia la fuerza ocupante o las fuerzas que habían ya tomado posesión de Irak, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, o ¿a quién? Porque la autoridad iraquí pues era bastante y sigue siendo bastante frágil. Entonces, una de las consecuencias, incluso el propio Blair ya declara, es que una de las consecuencias indeseables de esta invasión fue el surgimiento del ejército del ISIS, ¿no? Estado Islámico. Del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque es en gran parte el desmantelamiento de este ejército que se vuelven mercenarios, ¿no? Los que no logran reciclarse a alguna fuerza de seguridad del Estado
se diseminan, bien entrenados, con conocimientos militares, etcétera, y todavía humillados por una ocupación extranjera. Se dice que ahí es el germen de este ejército que ahora es el gran peligro para la seguridad internacional. Y precisamente lo vimos con los atentados en Irak, precisamente en Bagdad, ¿no? Así la semana es. pasada, precisamente estos atentados. Y la justificación, después de que no encontraron las armas de destrucción masiva, pero ya habían derribado el régimen de Irak, la justificación tanto de Bush como de Tony Blair fue que entonces ya vivíamos en un mundo más seguro. Y eso ya está en duda, ¿no? Sí. Es decir, el mundo es más seguro sin Saddam, pues ahora ya es debatible. No, claro, ya no es la... Con las acciones del Estado Islámico, pues esto queda totalmente en entredicho, ¿no? Así es. Y bueno, lo que dijo Tony Blair, precisamente el ex primer ministro, expresó pena, arrepentimiento, se disculpó y dice que, pero aún así cree que es mejor haber tomado la decisión, reconoce los errores y acepta la responsabilidad. Eso dijo Tony Blair, en tanto que un portavoz del presidente George Bush, del expresidente Bush, dice que pese a los fallos en la inteligencia y otros errores ya reconocidos, el mundo está mejor sin Saddam Hussein en el poder y no había mejor aliado que el Reino Unido bajo el liderazgo de Tony Blair para llevar a cabo esta operación. Esto es lo que señalan los dos, tanto un portavoz del presidente George Bush, el propio Tony Blair, mientras que Irak sigue lidiando con los efectos de esta operación Libertad iraquí. Está actualmente Irak azotado por luchas sectarias que mantienen frágil al gobierno y por la violencia de grupos extremistas que han dejado, según cálculos, entre 250,000 y 600,000 víctimas precisamente por esta lucha que se registra ya interna en Irak, ¿no? Sí, entonces el argumento es un mundo más seguro, no está, no. Ni siquiera en Irak, ¿no? No. Irak no estaría así si viviera Saddam Hussein. Sí, quisieron ellos implantar una democracia y no cuaja, es un estado casi fallido, es decir, si se va los soldados extranjeros, se derrumba la fragilísima estructura institucional que hay en Irak. Uh-huh. Y además desde el 2003, por ejemplo, en Irak han sido desplazadas desde 3.5 millones de personas a 5 millones de sus hogares. Es decir, no han permanecido ahí porque no quieren vivir la época de violencia que actualmente se registra en Irak. Una muestra más de lo fallido que fue esta intervención norteamericana y británica en Irak, Francisco. Sí, ahora otra consecuencia es que la publicación de este informe posiblemente ejerce una presión muy fuerte para los otros países que participaron en la invasión. Estados Unidos, imagínate un informe de esta naturaleza, pero ahora las lecciones para Estados Unidos, sería un informe nunca antes conocido, ¿no? Nunca antes hecho, por las consecuencias que pudiera tener. Y también, pero también en España, imagínate, el papel del gobierno de Aznar como aliado, como entusiasta aliado de la invasión, ¿no? Aunque si bien su intervención militar mínima, ¿no? Pero sí en logística y sobre todo No, pero sí dio un total respaldo a eso, ¿no? Sí, dio un respaldo. Entonces, después vienen los atentados, etcétera, etcétera. Pero imagínate un informe también en estos países. Y los otros países que también se sumaron, ¿no? a la invasión. A la coalición. A la coalición. Tiempo. Bueno, seguramente habrá gente que esté muy interesada o que comience a impulsar un tipo de investigación similar a la realizada en el Reino Unido, tanto en Estados Unidos como en España, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces hemos hablado en varios programas, Antonio, sobre la importancia que tienen estos informes. En México hacemos informes pequeñitos, encuestas, estados de opinión, etc. Todo esto ayuda a consolidar esto. Son pequeños contrapesos, en este caso un importante contrapeso, ¿no? Pero todos estos informes, sean independientes, ¿no? O financiados por el Estado, pero con una independencia total de quien realiza, son muy importantes. Es la forma o una de las formas sanas de reforzar nuestras
democracias frágiles todavía. Sí. Ahora, desde tu perspectiva y tu análisis, Francisco, ¿qué puede ocurrir precisamente con relación a este informe después de que se conoce de las manifestaciones que ha habido y bueno, de la inconformidad que hay entre muchos sectores del Reino Unido, primero por el Brexit, ahora la renuncia de David Cameron, de que ya todos los impulsores del Brexit también ya no quieren hacerse cargo del gobierno británico, del gobierno entre comillas, más bien del cargo de primer ministro? Todos los que impulsaban el Brexit dicen, no, yo ya no quiero ese cargo, y ahora se está pues candidateando a una mujer de apellido May, no recuerdo su nombre, para ser la posible sucesora de David Cameron. ¿Y qué pasará después de todo esto? Y además, luego con este informe, ¿qué pasará en el futuro británico y sobre todo qué pasará con Tony Blair, ¿no? Sí, la publicación de este informe en efecto coincide y le imprime mucho más fuerza a este remolino que está viviendo actualmente la Gran Bretaña, ¿no? Tanto ya en lo político, la salida de la Unión Europea, que en efecto los grandes impulsores ahora resulta que dicen, yo ya hice mi trabajo, yo ya cumplí. Yo ya logré sacar al Reino Unido de la Unión Europea, yo ya hice mi chamba y ahí quédense ustedes. Y ahora que siguen, ¿no? los que siempre dudábamos de la posibilidad y de lo difícil que sería una medida de esta naturaleza es el proceso de divorcio es complicadísimo, porque si la Unión tardaron 30 años en ir tejiendo poco a poco la Unión, no la puedes, el divorcio en 2 años era una cosa casi imposible, ¿no? Y entonces al ver ahora sí que es real el divorcio y que la contraparte dice, pues te quieres ir, pues vete, y cuanto antes mejor, entonces ya nadie, los grandes impulsores ya no quieren este proceso doloroso y complicadísimo, económico, político, social, de leyes, de cambiar muchísima la estructura actual de gobierno del Reino Unido. Y ante la inconformidad, sobre todo el sector joven del Reino Unido, mucho menos quieren tener esa responsabilidad, ¿no? Sí. Farage y otros también que impulsaron esto, pues ya dicen no, incluso el propio Boris Johnson, que bueno, él siempre nunca se definió totalmente si quería o no salirse del Reino Unido, de que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea, él mantuvo una posición indefinida, pero a quien se mencionaba como sucesor de Cameron prácticamente ya quedó fuera y él mismo dijo que él no aspira tampoco a eso, ¿no? Sí, ya hicieron la fiesta, ya no quieren limpiar. Ya no quieren limpiar el cochinero que dejaron. Pero es un tema de gobernanza que tiene que ver cómo a veces con actitudes populistas, como muchos de ellos, que impulsaron la salida al Reino Unido de la Unión Europea, con posturas y promesas no fáciles de cumplir, con recetas mágicas para devolverle el Reino Unido a los británicos, resulta que ahora no es así, ¿no? No, y ya estamos viendo las consecuencias, una libra devaluada que en ciertos sectores les favorece, pero a la mayoría no. El sistema bancario financiero no. Los grandes bancos quieren llevarse sus sedes a otros lugares, a Frankfurt, París, Ámsterdam, ¿no? Como la gran competencia. Ya no hay seguridad, las notas, las agencias calificadoras ya empezaron a castigar. En fin, es muy complicado y este informe esto que está llega siendo a agitar, condenado, ¿no? Por todos los británicos. Llega a agitar aún más el clima nebuloso, ahora sí lluvioso británico, Así nunca es. Mejor dicho. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco, regresamos a La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Bueno, continuamos jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula. El día de ayer, miércoles, el INEGI dio a conocer el 12º levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por este organismo. Esto fue durante el pasado mes de junio de este año. Sí, pues básicamente coincide con los datos. Ya habíamos tenido oportunidad de comentar la del mes pasado, pero básicamente no hay variaciones. Pero sí para recordar la información que en su momento dimos a conocer también en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza el INEGI. El 70% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este resultado no presenta, insisto, ningún cambio significativo respecto a junio del 2015. Esta encuesta más bien es de julio. Bueno, se dio a conocer este mes,
¿no? Sí, pero que es de... No hay un cambio del junio del 2015. Sí, exactamente. Así es, junio de este año, sin cambio con relación al junio del 2015. Sí, lo que sí hay ya variaciones regionales, ¿no? Bueno, en cuanto a regiones sí, las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, Villahermosa en Tabasco el 95%, fíjate el clima de inseguridad, de temor que tienen ya en Villahermosa, Coatzacoalcos en Veracruz 94%, en Acapulco el 93.5%, la zona oriente de la Ciudad de México 91.2%, en Chilpancingo, esto en Guerrero también 89%, y las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron Mérida, Tepic, San Francisco, Saltillo, Durango, y por lugar la población donde dice que se siente mucho más inseguro, ya lo habíamos comentado, es en los cajeros automáticos que están en la vía pública, el 79%, el 72% del transporte público, el 66% en el banco y el 62% en las calles que habitualmente camina, las calles que habitualmente usa, ¿no? Básicamente. Sí, a mí me sorprenden varias cosas. Uno, el alto índice en Villahermosa. No había aparecido en las anteriores como un foco importante. Y Acapulco, bueno, lo esperábamos. Sorprende también que la zona oriente de la Ciudad de México aparezca entre las zonas más inseguras o percibidas como inseguras del país. Cuando Chilpancingo ya se esperaba Chilpancingo también, ¿no? Acapulco, etcétera, Coatzacoalcos, es un paso hay que recordar que difícil. Ya está Duarte, ¿no? También. Sí, y, pero también se confirma Mérida como la ciudad más apacible, con más segura, etcétera, ¿no? Y también me sorprende mucho que Tepic también ya tenga un grado de percepción de seguridad. Cuando hace 5 años, las cosas en Tepic estaban bastante feas. Durango también. Durango. Porque se mencionaba que es una zona también que estaba dominada por grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico. Y esto sí sorprende mucho, porque que sea Durango y Saltillo que ya aparezcan como ciudades de una percepción de seguridad alta, ¿no? O de inseguridad baja. Pero aparecen ciudades norteñas que hace 10 años, 5, 7, era muy difícil que alguna ciudad de estas alcanzara estos niveles. Y ya, por ejemplo, en las de alta inseguridad ya no vemos Ciudad Juárez. Sí, no está. Después de años de ser castigada de manera tremenda, Tamaulipas, Reynosa. Ninguna ciudad de Tamaulipas está. Eso también sorprende. Quiere decir que, bueno, finalmente empieza a haber por lo menos una percepción de mayor seguridad en la zona fronteriza que llegó a extremos ya totalmente disparados, como fue San Fernando o Reynosa, que aquello era casi imposible de vivir. Y ahora ya no aparecen, eso es otro, empieza ya a reconfigurarse el mapa de la violencia en México, ¿no? Y el sureste empieza a repuntar desafortunadamente y el norte empieza a mejorar sus índices. Sí, como que hay un efecto, el denominado efecto hormiga, atiendes unas zonas precisamente donde se detecta mayor inseguridad y pues obviamente estos grupos salen de ahí y se van a otras áreas y es más o menos lo que refleja esta encuesta sobre inseguridad o seguridad urbana del INEGI. Pero también, ¿cuáles son las expectativas de la gente? Pues igual que el documento que dimos a conocer hace algunas semanas o meses, el 34% de la población considera que no va a cambiar mucho la situación en los próximos 12 meses, lo que representa una disminución de 3.4 puntos porcentuales respecto al otro indicador. Y el 32% de la población mencionó que la situación empeorará en los próximos 12 meses. O sea, que no cambiará y además empeorará. O sea, el pesimismo... Sí, más del 60%, aquí como 66% sí, de la población. Hay un creciente pesimismo. Que tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? Sí. Esto obviamente ha causado cambios de rutinas y de hábito precisamente entre la población que pues ya modificaron todos sus hábitos, reconocieron, por ejemplo,
que ya no permitan a los hijos menores que salgan de su vivienda. Cambió rutinas en cuanto a caminar por los alrededores de sus viviendas pasadas de las 8 de la noche, incluso ya no después de las 10, ahora desde las 8 de la noche. Y también pues ya cambiaron sus rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos, tampoco ya no lo hacen. Sí, ¿por qué? Porque la vida diaria tiene que seguir y la gente sigue viviendo y conviviendo, y lo que hacen es ajustan y diseñan estrategias para protegerse ya entre ellos, ¿no? Colegas me decían que de allá del norte, de Tamaulipas precisamente, me decían, mira, cuando nos reunimos ya en casas particulares de los propios colegas profesores, ¿no? Dice, ya no vamos a lugares públicos o lo evitamos al máximo. Y más las reuniones son en casas en donde nos estamos monitoreando constantemente por teléfono, vamos en grupo, ya no cada quien en su auto individual, sino que vamos en grupo, etc. Y son las estrategias ya de la población para enfrentar la inseguridad. Inseguridad real o de percepción, pero eso es el cambio de hábitos, sin lugar a dudas, que han tenido la mayor parte de la población. ¿Y cuál es la percepción del desempeño de las policías preventiva municipal, estatal, federal y la gendarmería? Bueno, los resultados como que realizan muy efectivo su trabajo, muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia. Pues la Gendarmería Nacional tiene apenas el 62% de aprobación, la Policía Federal 58%, la Policía Estatal 46% y las policías municipales con 42%. Son los menos aceptados los policías municipales. Sí, ahora ya hemos comentado, recuerdo, Antonio, que es real esto, es la percepción, ¿no? Sí. Digamos, eso es lo que percibe la gente. Y por un lado es un poco injusto porque es precisamente la corporación con menos recursos. Los policías municipales, ¿no? Entonces, por ese lado digo que sea injusto. Yo no digo que en algunos o muchos casos, no lo sé, sea justificada esta percepción, ¿no? Que se tiene de ellos. De ellos. Pero también yo entiendo que es injusto porque son a los que los mandabas con menos recursos, menos armas, tanto personales, corporativas, hasta físicas, de armas de fuego, ¿no? O equipamiento, pero también son los que les toca el día a día, diario, las 24 horas estar y más cercanía con el ciudadano, ¿no? Porque la gendarmería, yo no recuerdo en los últimos 2 meses ver una patrulla que diga Gendarmería Nacional. Bueno, pero es que el nombre impone, ¿no? Entonces, le dice, oye, ¿qué opinas de la Gendarmería Nacional? No, sí, hace muy bien. Eso sí son muy buenos, ¿no? Entonces eso digo, y en cambio el policía municipal está diario, ¿no? O 24/24, como sea, ¿no? Sí. Pero está como mucho más en contacto con la población y con menos recursos, menos capacitación y con los salarios más bajos. Los salarios más bajos, y qué bueno que tocas ese tema porque me quería referir, también se publicó el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer recientemente un informe sobre sueldos y salarios de policías, y en algunos municipios, Francisco, los policías municipales ganan a veces hasta 4,000 pesos al mes. Entonces tú dices, yo por 4,000 pesos voy a arriesgar mi vida para combatir al narcotráfico, y muchos de estos policías pues hacen sus labores en municipios o zonas que son dominadas por grupos de la delincuencia organizada. Pues así no te vas a arriesgar, ¿no? Claro. Eso Ese abona, era el tema de la percepción. Eso es injustamente. Y eso abona a una calificación, en algún sentido, en este que estamos hablando, injusta. Por supuesto. Bueno, algo que tiene que ver rápidamente también sobre este tema, sí tiene que ver la percepción de inseguridad y que se tiene con base a estos resultados del INEGI, es la encuesta que se dio a conocer recientemente, el Universal, una encuesta sobre la aprobación general del presidente Enrique Peña Nieto. Las entrevistas se realizaron del 24 al 28 de junio, es reciente, adultos de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas del territorio nacional. El índice de aprobación del mandatario bajó con respecto a una medición anterior y, bueno, en marzo pasado registró 56% de población que reprobaba su gestión, y ahora este indicador subió a 63%, de 56 al 63%. En marzo era 56, ahora en junio subió a 63%, porque sí, la encuesta se hizo del 24 al 28 de junio. Claro, esto yo creo que sí tiene que ver esta encuesta o la anterior de percepción de inseguridad,
porque es un factor muy importante con el que calificamos el desempeño de cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Entonces, en este caso, al no controlar, al estar subiendo, en la medida en que la gente sea más pesimista en el clima de seguridad, ¿no? De las personas y los bienes, entonces casi va calcado automático también para calificar mal el desempeño del presidente, ¿no? Por supuesto. O de no aprobar la mayoría de sus acciones. Que ya lo habíamos mencionado anteriormente, está en los niveles más bajos de desaprobación que ha registrado un presidente, por abajo incluso de Ernesto Zedillo. ¿Recuerdas que lo mencionábamos? Sí. Pero también yo decía en ese tiempo, bueno, pero es que Ernesto Zedillo no tuvo ahora el impulso, así entrecomillado, de las redes sociales. Y Enrique Peña Nieto, cómo ha batallado con ese tema de las redes sociales, que abona precisamente a que sus niveles de aprobación pues no sean muy buenos, que digamos, ¿no? Sí, ahora, haciendo el símil con el gobierno de Ernesto Zedillo en los 3 últimos años llegamos a crecer hasta un 7%. Sí, y a veces por eso dice, bueno, los califiquen justamente a veces, ¿no? Entonces, quiere decir que sí, en los problemas inicia su gobierno con los errores de diciembre, pero logra en alguna medida, por lo menos en las cifras macroeconómicas, déficit, etcétera, etcétera, con un peso fuerte, etcétera, llegamos a crecer un 7%. Entonces, eso igual, aunque no sea de tu partido, no sea de tus querencias, etcétera, etcétera, pues lo calificas en el desempeño, ¿no? Claro. Lo calificas bien. Entonces, esa ha sido la diferencia aquí, que estamos todavía luchando. Y todas estas encuestas son, obviamente, situaciones de percepción. De percepción. Totalmente. Sí. Una pausa, regresamos a La Báscula, Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Bueno, continuamos en Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí, que como usted sabe es especialista, muy estudioso de medios. Y bueno, precisamente ya en un programa anterior platicábamos apenas cuando surgió o se hizo el anuncio de lo que iba a ser Chivas TV. Bueno, ya se hizo este anuncio. ¿Y qué te pareció ese anuncio, Francisco, cuando lanzaron la plataforma? ¿Que les falló? Bueno, pues esto va a ser un indicativo de... Es tu equipo, lo sé, Francisco, pero ¿qué podemos hacer, no? No, primero, no es mi equipo. ¿Ah, no? No. O yo pensé que era Chivas. No, pero de todas maneras, bueno, falló en la inauguración, la plataforma es normal, se tienen que ajustar. Hablamos también precisamente que era muy prematuro, que lo habían anunciado muy rápido, hicieron ya la presentación y que a nosotros nos parecía que era poco tiempo. De hecho, dudábamos que pudiera estar lista la plataforma para el inicio de la temporada de fútbol. Recuerdo que hablamos eso. Y bueno, esperemos que incluso los primeros partidos todavía haya ajustes a esto. Ahora, lo importante es que ya empiezan a dar datos, que era lo que no teníamos en los primeros comentarios, como cuánto iban a cobrar, si iba a ser por partido nada más, si iba a haber otro tipo de contenidos, y ahora empiezan un poco a darnos datos. Pues por lo menos la temporada va a costar 2,750 pesos toda la temporada, o 1,550 por un torneo corto, ¿no? Pero obviamente son 17 partidos. Cuando tú contratas el NFL, el pase para ver todos los partidos de la NFL, incluyendo el Super Bowl, no te cuesta esto, Francis. No, es muy barato. Entonces, ¿vale la pena ver a Chivas TV? Bueno, si yo le fuera a las Chivas diría que no, no le voy afortunadamente, ¿no? Pero bueno, hay unos datos que ya están dando incluso de cuánta gente se ha suscrito. Sí, ahora yo dudo, ¿dudas de los datos? Yo dudo de los datos. Me parece de un entusiasmo exacerbado para mi gusto, pero también ya sabemos que los empresarios de Chivas siempre han sido así, siempre dan por sentado el éxito, y yo más bien dudo de la veracidad de esos datos. Pero bueno, vamos Porque ellos, a ver. Precisamente Jorge Vergara dice que en una semana ellos ya sumaron 10,000 suscriptores. No lo sé. No lo sé. Esto contrasta con una encuesta que ayer miércoles también dio a conocer el periódico Mural en la sección de cancha,
donde dice que el 70% de los seguidores de las Chivas dijeron, no, yo no voy a contratar Chivas TV, ¿no? Sí, o podemos ponderar esa cifra de los 10,000 diciendo que son los socios antiguos, veteranos, que fueron también socios del club físico, ¿no? De la primera etapa, esta segunda, etcétera. No lo sé. Me parecen demasiados, no porque no tenga más seguidores, por supuesto que tiene muchísimos más, pero en tan poco tiempo. Eso es lo que yo dudo, ¿no? Que hayan llegado en tan poco tiempo a 10,000. Ahora bien, lo que sí nos dicen es que ya están haciendo cálculos, ¿no? Lo que no sabíamos era cuánto iba a costar, ya tenemos una idea y ahora sí pueden hacer un cálculo de decir, bien, no sé cuánto cueste la infraestructura para transmitir, no es barata, ya vemos que ya les falló, etcétera, etcétera. Tienen que ajustarla muy bien, tienen que ajustarse a ya convenios. Y tienen que hacer alianza con los proveedores, ¿no? Sí, no sabemos quién es el socio todavía. A mí me interesa mucho el socio tecnológico. Sí, el proveedor del servicio de quién Internet, está detrás, ¿no? Para las cobranzas, quién cobra, etcétera. Esos son datos importantes. Todavía no lo sabemos. Y también, efectivamente, yo leí la encuesta que hizo el periódico. No sé si también salió en Reforma, sí, también Mural, salió, ¿no? Sí. En donde no dan datos específicos de la encuesta como la vitrina metodológica de se entrevistaron a tantos mayores de 18 años, etcétera. Bueno, pero llamémoslo sí un sondeo. Sí la hacen porque normalmente ellos sí acostumbran a hacer muy buenas encuestas. Y además tienen sus servicios en línea que son bastante buenos, ¿no? Y te dan un buen panorama. En fin, y lo que arroja ahí decía que al 70% le parecía elevado el precio. Y caro, dice, no voy a contratar porque es demasiado caro. Sí, entonces comparado con otros sistemas de televisión que no solo dan los partidos, sino que ofrecen más cosas, es caro, efectivamente es caro. Comparado con Claro TV, Claro Video, Netflix, etcétera, 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 es caro, teniendo en cuenta que es un tipo de contenido, si bien único, ¿no? Que nadie más la va a poder tener, es caro. Pero, no sé, la afición hace hacer cosas. La siguiente paso a la estrategia, y creo que ya comenzaron a hacerlo, es que todos los trabajadores que participan en OmniLife, o los otros, no sé cómo les llamen todo ellos. Todo su corporativo, todo, ¿no? El corporativo también, además de que venden los polvitos mágicos del señor Vergara, pues también les van a decir, oye, también vende el servicio de Chivas TV. Claro. Y en la medida en que tú vendas, también vas a recibir bonos adicionales, incluso un viaje a las Bahamas, como él acostumbra premiar a sus colaboradores, ¿no? Sí, él apuesta mucho a esta red muy importante, muy efectiva, de estas redes de boca a boca, ¿no? No hay publicidad en medios, etcétera, más bien es de boca a boca, redes familiares, de parentesco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, una cosa es vender un sobrecito de 20 pesos a vender un paquete de 17 partidos con 2.700 pesos. ¿Por adelantado? Ah, sí, claro. Entonces eso le va a dar una gran liquidez a él y poder hacer. Le dices, oye, y me garantiza la liguilla, no, pues primero hay que garantizar que llegue el equipo, ¿no? Y eso está muy complicado, lo siento por los que le van a las Chivas, pero creo que no va a pasar. Ahora, lo que me llamó mucho la atención, y tú que no eres del equipo, seguidor del Club Guadalajara. Oh, Dios me libre, Francisco. Es que ellos ya hicieron es decir, no van a vender igual todos los partidos, sino que hicieron como una primera, segunda y tercera división, ¿no? Así es. O sea, la primera división es con el América, Cruz Azul y creo que Pumas, ¿no? Y luego viene una segunda división donde está el Atlas. Al Atlas no lo pusieron como uno de sus grandes. Pues ellos se lo pierden activos, porque nosotros les llenamos el estadio, que nunca está lleno, pero bueno, ¿ya qué hacemos? Pues más bien hacer el Por cierto, deja un comercial, ya que estamos hablando Chivas TV, también va a haber Atlas TV y aquí va a ser gratis, ¿no? Mira, esa sí es una... En la plataforma de, ya saben de qué televisora, en televisión pública, en el canal 25.1 y 25, no recuerdo, 13.1 y 13.2, claro. Ahí está precisamente la Atlas TV y van a ser gratis, ¿no?
Bien, ahora esto se complementa con otra nota que salió en el mural, Mural Reforma, donde decía, ¿de cuánto estamos hablando en millones de dólares cuando hablamos de la Liga MX? Es decir, todos estos partidos y ligas y derechos de televisión, patrocinios, entradas, venta de bebidas, etc. Estamos hablando de 500 millones de dólares. Es un mercado que no está nada mal. No. Y entonces estas estrategias ya las vemos tanto de las televisiones comerciales como de estas particulares, individuales, están precisamente en disputa y cada uno quiere darle la mejor mordida a estos 500 millones de dólares que están en juego, ¿no? Que eso es lo que vale la liga, por eso... Así es. Ya la Asociación Mexicana del Derecho a la Información también tiene opinión sobre el tema, la MEDI, al respecto, sí. Francisco, y dice que el proyecto Chivas TV podría ser viable siempre y cuando se reduzcan los precios al público y se generen contenidos de interés para la afición rojiblanca. Esto dijo Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la MEDI. Y bueno, él dice, se generen contenidos de interés para la afición. Ya dijeron que únicamente en la primera etapa, únicamente se transmitirán los partidos. Y yo no creo que un partido de las Chivas pues sea un contenido de interés, ¿no? Hablamos en la charla anterior. Irónico, Francisco. No, yo pensé que lo decías en serio. Por mi afición rojinegra. Hablamos en la sesión anterior que una cosa es transmitir un partido que tú puedes alargarlo 1 hora y media antes de comentarios, 2 horas del partido y luego otras 2 horas de comentarios y ya, pero eso es una vez a la semana. Y el resto no solo de la semana, el resto del día, ¿con qué lo llenas? Sí, claro. Y los ¿con qué lo vas a llenar? 6 días restantes, ¿con qué lo llenas? No lo puedes llenar. Tendrías que invertir muchísimo dinero para los contenidos. Y ahí es donde ellos ya no, digamos, Chivas TV no ha dado señales de interés, ¿no? Ellos tienen su gran activo que son los partidos, un poco de comentarios antes y después. Ahora, eso, volvemos, encarece el producto, es decir, lo venden como que si fuera... Como si fuera el Barcelona, pues no, tampoco. Sí, o el Manchester United. Así es, tampoco, ¿no? Pues no. No le llegan ni a eso, ¿no? Yo creo que no están en esa liga. Y al Barcelona no le va muy bien como ellos pensaron también con su plataforma de Barça TV, porque ellos ya están en esta situación y pues no han recibido los suscriptores que ellos pensaban, cuando menos así se señala en los informes, por ejemplo, del Barça. Sí, entonces no la tiene fácil, es una medida, ya lo hemos dicho, es arriesgada, audaz en un sentido, ¿no? Primero de romper con la tradición del control de las televisoras privadas o su control que ejercen sobre el fútbol. Ellos rompen, se avientan por su lado, no la tienen fácil, pero... Por lo pronto diré yo que hay que dar el beneficio de la duda, que empiece la temporada y ver cómo opera Chivas TV. Vamos a ver, el problema de esto es que también son poco transparentes y no dejan ver números, así volvemos a la transparencia, ¿no? Ver cuántos suscriptores, que entreguen un informe, como no cotizan en la bolsa, etcétera, no, son datos que quedan para la compañía, ¿no? Por lo pronto ya tienes tu duda sobre que en una semana hayan recibido 10,000 suscriptores, ¿no? Yo creo que sí. Es más, ¿dónde? ¿Cuándo? Llamas para un 1-800. La plataforma, yo entré www.chivas TV y está como la barra de ajustes. Sí, la barra cromática. De cromática. Entonces no hay un lugar donde diga inscríbase. Ahí dudo de esa logística. O sea, tener una logística para contratar, facturar, dar un recibo, etcétera, de 10,000 operaciones, ¿quién la tiene? No la tienen. Yo creo que ellos hicieron cálculos. Pues yo tengo 10,000 entre mis redes de venta piramidal que yo tengo, ¿no? De mis productos, de toda mi corporación, tengo 10,000 gentes. Esos son los primeros que ya voluntariamente van a inscribirse en mi servicio. Así sí les salen las cuentas, pero dudo que operativamente hayan hecho eso en 3 días, 4 días, ¿no? Claro. Bueno, dejamos Chivas TV y vamos rápido en el tiempo que nos queda, porque Facebook va a cambiar su algoritmo y esto significa, mire usted que durante años, ya estamos en tiempo, o sea que no vamos a poder tocar lo de Facebook, pero rápidamente le digo, Facebook
pues siempre decía a los editores de medios de todos los tamaños, les pedía que utilizaran precisamente su plataforma de redes sociales para que ellos pudieran ampliar sus audiencias. Ahora Facebook cambia precisamente esta primera intención y tendrá un nuevo mensaje para que pues, va a cambiar su algoritmo de su newsfeed para que promocionen más favorablemente el contenido publicado por amigos y familiares de usuarios y ya no el contenido de grandes medios corporativos. Los periódicos ya ves que utilizaban la plataforma para jalar audiencias. Bueno, esto ya no va a ser posible a menos de que lleguen algunos quizá acuerdos y alianzas precisamente con Facebook, ¿no? Sí, ¿Qué te parece esto rápidamente? En esto tienen años negociando medios tradicionales, los grandes diarios y los grandes proveedores de Internet, o las compañías Facebook, Google, y están todavía en una disputa y eso es una controversia abierta que todavía no cierra. Y esto no alcanza a cerrarla, pero hablaremos. Sí, por supuesto, ampliamos la siguiente semana sobre este tema, porque sí, los medios tradicionales pues están tomando la plataforma de Facebook para jalar audiencia, y esto pues ya no le está pareciendo mucho a esta red, ¿no? A Facebook. Francisco Hernández Lomelí, muchas gracias por estar con nosotros en este Jueves de Gobernanza. Encantado, buenas tardes. Muchas gracias a usted, que pase muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.